Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a los que estáis aquí y a los que luego nos veréis por el canal de YouTube a posteriori. Ya veis que el tema de hoy es uno de esos temas que intentamos que sean lo más transversales posibles, que afecten a diferentes especialidades. Y hoy hablaremos de los estudios económicos en cirugía, cuáles son y por qué tenemos que conocerlos. Y para este webinar le hemos pedido a la doctora Sara Fuentes, que es la coordinadora de cirugía pediátrica del Hospital Universitario de la Mutua de Tarrasa, que coordinase la mesa y que ella invitase a los ponentes que ella estimase convenientes. O sea que ella nos los presentará y luego haremos la tanda de preguntas que estiméis oportuna. O sea que muchas gracias, Sara, y todo para ti. Pues buenas tardes, muchas gracias en primer lugar a vosotros por invitarme a moderar este webinar, que trata de un tema peliagudo, un tema controvertido que no es muy del agrado en general de los cirujanos, pero vamos a intentar hacerlo lo más ameno y lo más accesible posible para entender todos un poco desde nuestro punto de vista estos conceptos. Permitidme que comparta la pantalla y os empiezo explicando un poquito una cosa que solía decir un profesor mío. Definía la economía como la administración de recursos escasos. Y nosotros podemos pensar que esto no tiene nada que ver con la medicina, nada más lejano de nuestra población, nuestra profesión, pero sin embargo, realmente sí que es algo muy cercano porque los recursos que tenemos en la salud, sobre todo en el sistema público, son limitados. Y todo lo que estamos gastando en una cosa no lo estamos gastando en otra. Esto tiene una serie de consecuencias y hay que mirar las alternativas y la manera de invertir el dinero de manera que podamos ayudar a la mayor parte de pacientes posibles. Para ello, para analizar esto, tenemos distintos tipos de estudio y la diferencia fundamental es cómo se valoran los resultados. Para empezar, los más sencillos, los estudios de coste-minimización. Aquí partimos de que tenemos resultados iguales, entonces elegimos una opción que sea más barata, parece lógico. Es como si elegimos un genérico, por ejemplo, es un fármaco que es exactamente igual y es más barato, pues nos parece bien. O como si tenemos que elegir entre dos suturas que nos juran que son iguales, partimos de que son iguales, pues no nos importa elegir la más barata. Esto es muy sencillo, pero en la vida real la mayoría de las cosas no tienen los mismos resultados y es ahí donde vamos a ver las diferencias. Los estudios que miden estos resultados desde un punto de vista únicamente económico, como resultados monetarios, son los estudios coste-beneficio. Aquí vamos a mirar de reducir la estancia hospitalaria, de reducir, por ejemplo, personal para ahorrarnos el dinero. Estos son útiles, tienen su utilidad, claro, pero nos tienen que poner a los clínicos un poquito en guardia, porque a nosotros lo que nos interesa sobre todo es el paciente. Queremos que el paciente esté en el centro de estos estudios económicos, igual que está en el centro de nuestra actividad diaria. Y para eso tenemos los estudios coste-efectividad y coste-utilidad, que van a medir los resultados en cosas que son relativas al paciente. Los coste-efectividad lo que hacen es medir resultados clínicos relativos a la enfermedad. Por ejemplo, queremos meter una nueva técnica quirúrgica que tiene unas pérdidas sanguíneas intraoperatorias menores o que tiene una tasa de recidiva menor. Pues ahí tenemos un outcome, un resultado que es relativo a la enfermedad. ¿Es más cara esta nueva intervención? Bueno, pues que tenemos mejores resultados. Y más allá de eso tenemos los estudios coste-utilidad. Cuando tenemos dos técnicas o dos tratamientos o dos fármacos que tienen unos resultados clínicos más o menos similares, podemos ver en ocasiones que nuestros pacientes con tal técnica están mejor, se recuperan mejor, se incorporan antes a las actividades de la vida diaria. Este concepto abstracto de que el paciente está mejor es la calidad de vida, esa mejoría, esa calidad de vida en relación a la salud, en relación al proceso que está pasando el paciente. Y esto tan abstracto se mide por medio de cuestionarios que están validados, que nos transforman en un número con el que podemos hacer cuentas y la medida es la unidad, es el QALY o el ABAC, que habremos oído todos hablar de ellos, que es el año de vida ajustado por calidad, el Quality Adjusted Life Year. Para entender este concepto, permitidme que os enseñe esta gráfica imaginaria. Es un poco exagerada, pero es para intentar verlo claramente. Tenemos dos pacientes, el gris y el naranja. Pongamos que tienen un cáncer que se le diagnostica a los 50 años y a partir de aquí reciben tratamientos diferentes y van a tener la misma supervivencia. Los dos van a vivir hasta los 80, es decir, que el resultado clínico es el mismo. Hemos tenido una supervivencia similar. Pero ahora vamos a ver el eje vertical. Aquí vemos representado del 1 a 0 la calidad de vida, es decir, cómo de bien ha vivido el paciente durante estos años. Siendo el 1, estoy viviendo maravillosamente, estoy disfrutando de la vida, y a medida que vamos bajando, pues vamos a ir a estar tan mal como cuando nos dice el paciente, para esto mejor me muero.
Entonces, si nos damos cuenta, esta diferencia de tratamiento que ha tenido el paciente naranja ha hecho que, aunque viva lo mismo que el gris, su calidad de vida en estos años ha sido mucho mejor. De manera que, hasta un cierto punto, aunque este tratamiento que ha tenido el naranja sea más caro, igual merece la pena. ¿Y cuándo vamos a decidir si merece la pena o no? Si podemos invertir esto, aunque clínicamente tenga el mismo resultado, para mejorar la calidad del paciente. Pues depende del dinero que tenga el sistema de salud, por lo que decimos, que los recursos todos son limitados. Vamos a expresarlo en esta gráfica. Por un lado tenemos en el eje vertical el coste y por otro lado en el eje horizontal la calidad de vida. Ponemos en el 0,0 la técnica que tenemos habitualmente, el tratamiento que usamos habitualmente y vamos a poner como de más caro o más barato es lo nuevo que queremos presentar. Habitualmente va a ser más caro, si fuera más barato lo tendríamos todo muy fácil. Y en el otro eje vamos a representar cuánto estoy mejorando la calidad de vida de mis pacientes. Obviamente, si están empeorando, de esta parte de la gráfica no queremos saber nada. La mayoría de nuestros nuevos tratamientos o nuestras nuevas técnicas quirúrgicas van a caer en este cuadrante. ¿Cuándo vamos a decir que nos lo podemos permitir o no? Depende de si está por encima o debajo de esta línea azul. Esta línea azul representa lo que se llama el willingness to pay. Es la cantidad de dinero que el sistema sanitario está dispuesto a pagar o puede buenamente pagar para mejorar un año ajustado por calidad de vida, un cual. Y esto es una cantidad arbitraria que está ya estudiada y que se ha estipulado que es entre 20 y 30.000 euros por año ajustado por calidad de vida. Esto diréis que es exagerado, pero es que está medido así. Es como si mido en kilómetros, pero luego solo me voy a quedar milímetros. Es una cantidad que es la que es. Si yo echando mis cuentas resulta que puedo mejorar la calidad de vida en relación a esto por debajo de este umbral, probablemente mi nueva técnica o mi nuevo tratamiento me lo van a aceptar. Pero si está por encima, no. No por nada, sino porque el dinero es el que es y no va a resultar que es la mejor manera de invertirlo. Este cálculo que hemos hecho es lo que se llama el ICER, que es el incremento de costes en relación al incremento de la calidad de vida. Y vamos a necesitar otras dos cosas para analizar, que os voy a explicar el concepto, aunque es un poquito complejo para que nos suenen, porque los leeremos en este tipo de estudios, para ver que realmente el modelo y el estudio que estoy haciendo va a ser coste útil. Uno es el análisis de sensibilidad. Es como hacer pruebas para ver la robustez de mis datos. Por ejemplo, voy a meter variaciones de que uno de mis pacientes de repente se queda ingresado más días. Esto me va a aumentar los costes. ¿Va a seguir siendo costo útil mi técnica, sí o no? Esto es un poquito lo que se hace en este tipo de análisis. Y luego tenemos la curva de aceptabilidad, que es como calcular el porcentaje, o sea, la probabilidad de que efectivamente mi modelo sea costo útil dentro del rango de dinero que me puedo gastar, que es con el límite este de los 20-30.000, que es el willingness to pay. Con esto se hace la toma de decisiones y se decide si una intervención, un tratamiento, una técnica quirúrgica es costo útil o no. Todo esto que es muy abstracto, muy difícil a veces de captar, lo vamos a ver mucho mejor con una serie de ejemplos que vamos a presentaros. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros, voy a dejar de compartir, con la doctora Aparicio García, que es traumatóloga, experta en cirugía de la mano e investigadora del grupo Prisma de Sant Joan de Déu, que nos va a presentar el estudio coste-utilidad que están haciendo ellos en el ámbito de la traumatología. Buenas tardes. Gracias, Sara. Pues muchísimas gracias, en primer lugar, a los organizadores de este webinar por la oportunidad de visualizar esta parte tan abstracta de la medicina y en concreto de la cirugía. Yo, como Sara, quiero incidir en la importancia del buen uso de los recursos. Los estudios de evaluación económica no están para fiscalizar el gasto, aunque algunos hemos visto que un poco sí, sino para intentar justificar desde el punto de vista del paciente la necesidad de gastar ese presupuesto en un tratamiento innovador, nuevo y normalmente más caro. Entonces, como ha dicho Sara, utilizando este estudio, es el coste-utilidad del Walland versus anestesia no Walland en cirugía del síndrome del túnel carpiano, voy a intentar explicar los entresijos del diseño de estas evaluaciones. Como el foro no es muy traumatológico, os explico qué es el Walland. Viene del acrónimo en inglés, Wide Awake Lidocaine Anesthesia No Tourniquet, ¿vale? Es un tipo de anestesia. Esto es la foto típica de un campo en cirugía de la mano. Tenemos el manguito de isquemia y un anestesista que nos bloquea al paciente para que mientras operamos sin sangre, pues el paciente aguante el dolor causado por el manguito. Esto, pues tradicionalmente era así hasta que este cirujano plástico canadiense diseñó esta técnica anestésica que consiste básicamente en mezclar un poco de adrenalina con un poco de lidocaína
de tal manera que la anestesia no necesita preoperatorio, es una anestesia local y la efectúa el propio cirujano, no necesitamos un anestesista. Esta técnica de Walland es gold estándar para tratamiento de la cirugía de reparación tendinosa, que es la razón principal por la que nosotros queríamos disponer de ella en nuestro hospital. Pero cuando presentamos el proyecto de dirección médica, realmente lo que les terminó de convencer a ellos es que aparte de las cirugías tendinosas, que afortunadamente no son tan frecuentes, se podía aplicar este tipo de anestesia a toda la cirugía menor de la mano, síndromes de túnel carpiano, dedos en resorte, todo ese tipo de tumoraciones menores en la mano. No obstante, nosotros quisimos diseñar este estudio de coste-utilidad, es decir, para ver, aparte si de barato, que eso tampoco hace falta hacer muchas cuentas, era para ver si también era bueno para el paciente. Así que, volviendo un poco ahora a la parte más árida, os explico cómo se calcula esto, ¿no? Por un lado, tenemos para hacer el ICER, tenemos que calcular los costes, ¿vale? Los costes pueden ser directos o indirectos. Los directos es todo lo que podemos sacar un recibo, que pueden ser sanitarios o no sanitarios, pues el tiempo quirúrgico, las visitas médicas de especialistas, visitas médicas a primaria, visitas a enfermería, a urgencias, pruebas complementarias, analíticas, radiografías, ¿vale? Directos no sanitarios, por ejemplo, podrían ser una ambulancia, un transporte. Y los indirectos son las pérdidas en productividad, básicamente los días de baja. Con esta parte calculamos la parte de arriba del denominador. Ahora tenemos la parte de abajo, que es la utilidad, ¿vale? Como es un estudio de coste-utilidad, el efecto, como ha dicho Sara, pues lo medimos en AVAX, ¿vale? ¿Y cómo se mide un AVAC? O sea, ¿cómo calculas un AVAC? Entonces, es aquí donde viene nuestro rescate los PROMs. Los PROMs, también del inglés Patient Rated Outcomes, son un tipo de escalas estandarizadas y validadas que lo que intentan es objetivar algo que es subjetivo. El concepto de la utilidad. La utilidad es el beneficio que una persona obtiene al consumir un bien o un servicio. Es algo subjetivo. A mí me gusta explicarlo con un ejemplo cotidiano. Sería como intentar cuantificar por qué una persona decide ir al aeropuerto en taxi en vez de en transporte público sin usar solo el argumento económico, que es el más fácil. Es decir, sería intentar medir la comodidad, la tranquilidad, la seguridad, la puntualidad de los dos medios para intentar justificar el uso, ¿vale? Los AVAX son la medida estandarizada de la utilidad. Es un parámetro que mide la cantidad y la calidad de vida. Esto lo ha explicado muy bien Sara con la gráfica. ¿Y cómo se hace esta transformación? ¿Cómo se hace esa transformación de esto tan abstracto que es la calidad de vida en un número? Bueno, pues tenemos varias escalas. Nosotros en nuestro caso utilizamos el Eurocool. Es una escala validada al castellano de uso gratuito. Basa su puntaje en la descripción de 5 dimensiones de la salud y un termómetro, ¿vale? Cada dimensión, que lo vemos aquí en el gráfico, tiene la movilidad, el cuidado personal, las actividades usuales, el dolor y una parte de salud mental. Tiene diferentes niveles de severidad. En el QR que tenéis colgado en la diapositiva podéis acceder a la web del Eurocool, donde tenéis toda la información y disponibilidad para bajaros el cuestionario, así como cómo se calcula. Esto es una foto de un PDF donde se ven cada dimensión y cada ítem, cómo se puntúa. No creo que no se ve muy bien. ¿Vale? Otra cosa que os quería comentar, se puede autoadministrar, heteroadministrar, hay versión electrónica, versión en papel, ¿vale? Es una escala también bastante útil porque son 5 preguntas, es rápido de hacer. Y ahora pasamos al resultado. La escala oscila entre 1, que sería la salud perfecta, y 0, que sería la muerte. Y también están contemplados resultados peores que la muerte, resultados negativos que serían peores que la muerte. Afortunadamente no en los carpianos, ¿vale? Entonces, en esta captura de pantalla, en esta paciente, ¿no? que ya está operada, pues en cuanto a la movilidad no tiene problemas, en cuanto al cuidado personal no tiene problemas, las actividades cotidianas tampoco tiene problemas,
sí que tiene dolor, tiene un poquito de dolor, que ya aquí en esta zona de aquí se ve cada ítem cómo está puntuado, sería 1, 1, 1, no tiene problemas, el dolor sería un 3 y la ansiedad y depresión que está bien, está ok. Y esto, ¿vale? Nos da una tarifa, un número, ¿vale? Que en este caso pues el 0,837 y que es el valor numérico de la utilidad con la que ya podríamos calcular nuestro ICER, ¿vale? Aquí calcularíamos la diferencia de efecto de las dos técnicas. Y bueno, mi estudio todavía no tiene resultados, será mi futura tesis doctoral, no tengo suficiente N con seguimiento. Yo creo que caerá en la zona de más efectivo pero menos costoso, pero ahora mis compañeras os explicarán un par de ejemplos muy potentes de 2 estudios ya terminados y publicados. Así que muchas gracias. Gracias, Pilar. La verdad es que es muy trabajoso el tema de recuperar todos estos datos sobre calidad de vida, pero es algo que realmente merece la pena. Y enhorabuena porque estáis haciendo realmente un trabajo impresionante y estamos pendientes de ver los resultados. Ya nos comentaréis. Bueno, pues vamos a ver si paso yo ahora a compartir pantalla y os voy a presentar un ejemplo. Creo que tienes que dejar de compartir, Pilar, ¿puedes? Vale, perfecto. Pues ahora paso a compartir yo y yo os voy a presentar un estudio que hicimos en cirugía pediátrica. Tiene también su intríngulis hacer este tipo de estudios en niños. Pero bueno, lo que hicimos fue centrarnos en la apendicitis aguda, que como sabéis para nosotros es nuestra urgencia quirúrgica más frecuente. Entre abordaje abierto y abordaje laparoscópico, pues en algunos aspectos hay ventajas de la laparoscopia, sobre todo en niños muy grandes, en niños obesos o cuando hay dudas diagnósticas, pero para otros casos o niños muy pequeñitos los resultados clínicos pues están ahí, son similares. Pero cuando vamos a la Cochrane y a metaanálisis estudiados, vamos a la calidad de vida y no había nada publicado. Entonces nosotros nos planteamos recabar unos datos iniciales para hacer un análisis coste-utilidad entre apendicectomía laparoscópica y abierta, con la hipótesis de que tiene una mejora en la calidad de vida relacionada con la salud que justificaría un incremento de gasto que tenemos obviamente en la laparoscopia. Este es el tipo de estudio que diseñamos, los pacientes que incluimos y lo que hicimos fue recabar esta información de calidad de vida de manera retrospectiva, a base de encuestas telefónicas en los niños que habíamos operado lo más cercano posible en el tiempo para que tuvieran este recuerdo un poco de cómo fue la calidad de vida inmediatamente después a la cirugía, lo cual es ya también complejo porque hablamos de una cirugía de urgencia, no es una cirugía programada. Hicimos una estadística general. La estimación de costes la hicimos solo de costes directos, porque en el caso de los niños los costes indirectos de una baja laboral es muy complicado, porque no sabemos si se la coge el padre o la madre, o igual nadie se coge la baja y le está cuidando la abuela, así que nos limitamos a los costes directos. Y para la calidad de vida utilizamos la encuesta validada Kidscreen, que para nosotros es muy útil porque es muy sencilla, abarca las 5 esferas, similar al Euroqol que os comentaba Pilar, y además tiene la fórmula ya en la que podemos traducir el resultado directamente en QALYs. ¿Qué ocurre? Que esta está validada solo en niños mayores de 8 años, con lo cual este fue nuestro límite de edad inferior. No pudimos incluir niños más pequeños porque es muy difícil valorar en ellos la calidad de vida y en concreto con esta escala no podíamos. Hicimos nuestro análisis económico, calculando el ICER, el análisis de sensibilidad y la curva de aceptabilidad. Esto eran un poquito los datos generales de la serie de casos que se incluyeron. Los costes ya nos lo esperábamos, nos salieron más altos con el abordaje laparoscópico. Y estos son un poco las 5 esferas que incluye el Kidscreen y el cálculo de los QALYs con esta encuesta nos salió que era por poquito, pero sí que era superior. Pero lo que decíamos, no se trata de que sea más caro o más barato, ya sabíamos que iba a ser más caro, se trata de calcular si ese dinero que he invertido en relación al coste, en relación a la calidad de vida que he mejorado, está por encima o por debajo de ese límite, ese willingness to pay. Para eso calculamos el ICER y en nuestro estudio nos salía de 18.000. Me reitero, no es que gastemos 18.000 euros, es la unidad, como si lo mido en kilómetros. Y esto está por debajo del 20-30.000 euros, que es el límite arbitrario establecido. Hicimos nuestro análisis de sensibilidad y vimos que la mayoría de las simulaciones estaban siempre por debajo del límite estipulado y nuestra curva de aceptabilidad, que llegábamos dentro de los límites, prácticamente un 90% de seguridad de que nuestro estudio fuera costo útil. De manera que para nosotros pues pudimos concluir Pudimos concluir que la apendicectomía laparoscópica en edad pediátrica tiene un impacto sobre la calidad de vida en el postoperatorio de los niños que justifica el incremento de los gastos.
La debilidad un poco de nuestro estudio es que fue retrospectivo. Lo ideal es que sean cirugías programadas en las que puedes recoger la calidad de vida antes de operar y después de operar en varios puntos. Pero a nosotros era importante porque no había nada recogido en cirugía pediátrica, en apendicectomía en concreto, sobre calidad de vida en los niños, y pueden ser como la base inicial que a nosotros nos permita hacer estudios en otras patologías. Por ejemplo, comparar la hernia abierta con la hernia laparoscópica, etc. Y eso ya sí que lo puedes hacer con el cuestionario de calidad de vida desde la consulta. Quisiera presentar, que tenemos la suerte de contar con nosotros hoy con la doctora Herrero Ortiz, que nos va a presentar un ejemplo muy potente de este tipo de estudios que está en marcha, comparando cirugía laparoscópica con cirugía robótica. Ella es cirujana de la unidad de hepatobiliar del Hospital Joan 23 y es colaboradora del estudio de robocostes. Y nos va a presentar un poquito cómo se está haciendo este estudio y cuáles son los resultados que ya tiene. Gracias, Sara, por la introducción, y a Pilar por las explicaciones. Yo intentaré ser un poco más concisa en este tipo de estudio porque ya os han explicado un poco toda esta terminología del ICER, del QALY, de todo esto. Entonces intentaré ser un poquito más rápida en ese aspecto. Entonces, nada, es un estudio que hemos realizado en el Hospital del Mar. Es mi tesis doctoral y es un estudio de costo-efectividad del robot y la laparoscopia en varios procedimientos de cirugía general. Entonces, como habíamos comentado, la valoración del ICER es la valoración de una nueva técnica quirúrgica con una estándar y valorar si esto es costo efectivo, que lo ideal siempre sea que sea menos costoso y más efectivo, pero es verdad que hay una curva de aceptabilidad que tenemos que admitir y que se puede decir para esta nueva tecnología que sea válida. Entonces, ¿cuál era el objetivo principal de este estudio que hicimos? Era la comparación de la costo efectividad de la cirugía robótica contra la laparoscopia en diferentes procedimientos de cirugía general. Es un estudio que hemos hecho en el Hospital del Mar con una beca de la Asociación Española de Cirujanos y hemos valorado todos estos procedimientos: la pancreatectomía distal, la resección anterior de recto, la hernioplastia inguinal, el sleeve, la gastrectomía total y subtotal, el Nissen y la cardiometomía de Heller. Pero es verdad que los resultados que ya están publicados, si los queréis ver, os invito, está en el Surgical Endoscopy, el de páncreas distal, y ahora en Surgery está el de recto, que es los que os voy a comentar un poco los resultados que hemos tenido. Hemos invitado a 28 centros de toda España a participar y previo a esto les hemos hecho una encuesta para valorar qué tan expertos eran ellos en la cirugía de robot, más que todo para que tuviéramos las personas con una capacidad técnica que pudiera darnos los resultados, ¿no? ¿Qué criterios de inclusión teníamos? Bueno, lo básico: mayores de 18 años, que fueran intervenciones programadas, que el consentimiento estuviese firmado, y todo esto lo hemos registrado en el Clinical Trials. Luego, ¿qué nos basamos para valorar los costes? Pues lo que da la Red Española de Costes Hospitalarios, lo que da el Sistema Nacional de Salud, los grupos relacionados por diagnóstico, el material según el PVP, los recursos sanitarios, los directos, que ya lo comentó Pilar previamente, y la medicación según la Comisión Interministerial. Utilizamos el mismo que Pilar, el Eurocool, porque es el mejor, es el más fácil y es el que más fácil nos da el QALY. Es un test que podemos utilizar muy fácil con el paciente, es bastante dinámico. Lo utilizamos previo a la intervención, posterior a la intervención y a los 3 meses, al mes y a los 3 meses, para valorar cómo cambiaba la calidad de vida de estos pacientes. Os voy a mostrar un poco los resultados que hemos tenido en la pancreatectomía distal. De estos 825 pacientes que fueron aceptados en el robocostes, 80 fueron intervenidos de una pancreatectomía distal, 39 por abordaje robótico y 41 por laparoscopia. Solo os voy a mostrar los resultados a nivel de costes, pero es verdad que tuvimos unos resultados a nivel intraoperatorio y postoperatorio bastante interesantes, por eso os invito a mirar los artículos, pero os cuento un poco los costes. A nivel de coste operativo, es verdad que el robot es más costoso, pero la diferencia tampoco es tan llamativa. Son solo 1.000 euros, 1.070 euros, que es verdad que hay algunas cosas que podemos hacer, por ejemplo, evitar la stapler robótica y utilizar la stapler laparoscópica, por ejemplo, eso nos puede reducir unos costes. Pero lo que nos llama aquí la atención y es lo que nos gusta es que el ICER es de 16.000 euros, que era lo que comentaba Sara previamente. Estamos por debajo de estos 20.000, 30.000 euros del Willingness to Pay. Por lo cual que podemos decir que esta coste-efectividad está entre un 62 y un 71%, esta curva de aceptabilidad. Luego, en la resección anterior de recto, de estos 825 pacientes, 182 se les hizo una resección anterior de recto, bueno, que se dividieron 152 en resección anterior y 30 eran una amputación abdominoperineal, pero 95 fueron por abordaje robótico, 87 por laparoscópico, y los resultados que están un poco similares a un estudio internacional ya publicado, que es el ROLAR,
que estamos en el mismo rango a nivel de coste incremental, que son de 919 euros, pero el ICER es lo que más nos gusta y es que es de 11.000 euros, por lo cual en esta curva de aceptabilidad, que es un poco más alta con respecto a la pancreatectomía distal, es que tenemos una coste efectividad entre un 84 y un 89%. Es un estudio prospectivo, es multicéntrico, pero tenemos nuestras limitaciones, pero también nuestras fortalezas. ¿Qué limitaciones tenemos? Pues que hay variaciones en la técnica quirúrgica. Intentamos utilizar procedimientos quirúrgicos que no tuvieran tanta variabilidad, por ejemplo, una micolectomía derecha que pueda hacerse la anastomosis intracorpórea, extracorpórea. Intentamos utilizar procedimientos que no hubiera tanta varianza, pero existe. Es verdad que en el recto no valoramos la función sexual y la vejiga. No podemos extrapolarlos a otro país porque son valores de costes de únicamente aquí en España. No valoramos los costes indirectos y no comparamos el abordaje abierto. Pero ¿qué fortalezas tenemos? Que es un estudio prospectivo que incluimos centros con experiencia y que obviamente solo valoramos este periodo corto de 1 año para evitar la variabilidad. Por lo cual, ¿qué os puedo decir al final? Que la pancreatectomía distal, como la resección anterior de recto, robótica, son seguras y eficaces como la laparoscopia, que incluso me atrevo a decir que la resección anterior de recto es un poco más eficaz que la laparoscopia. El coste del robot con respecto a la laparoscopia en la resección anterior de recto es de 919 euros y en la pancreatectomía distal de 1.000 euros, y que esta coste efectividad en la resección anterior de recto es de un 84 a un 89% y en la pancreatectomía distal de un 62 a un 71% con respecto a la laparoscopia. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por la invitación y vuelvo a dejarle la pantalla a Sara. Listo. Muchas gracias. La verdad es que es un estudio impresionante. Los pacientes que habéis reclutado, cómo habéis calculado todos los costes, habéis hecho un trabajo increíble. Y todos los resultados secundarios que habéis llamado secundarios, porque realmente son resultados clínicos relativos a la enfermedad, son muy interesantes y sí que invito a los compañeros que se han conectado a que vean los artículos, pues ver un poquito la reducción en el índice de esplenectomías, etcétera, porque es muy interesante de cara a la cirugía robótica, que cada día la tenemos más y más, y es muy importante también demostrar que si nos está costando más es porque merece más la pena justificar ese gasto. Espero que estos ejemplos hayan clarificado y hayan ayudado un poco a entender este tipo de estudios a los compañeros que se han conectado. Yo por mi parte quería abrir un poco la discusión a los demás, pero quería también acabar un poquito con el mensaje de que para nosotros es importante saber que ya sabemos que la cirugía es más de lo que ocurre en la sala quirúrgica, es la indicación, es el seguimiento del paciente, es su bienestar, y los estudios económicos, nos guste o no, están ahí. Los tenemos que conocer y es importante que participemos en ellos para que el paciente se tenga en cuenta, esté en el centro de este estudio económico, que lo que sea beneficioso para ellos, y también para mentalizarnos en hacer un uso racional de los recursos que tenemos, que son limitados. Entonces, me gustaría a los compañeros que se han conectado, si tienen alguna duda, si tienen algo que comentarnos, que estamos abiertos a preguntas, dentro de que no somos estadísticas ni economistas, pero a ver un poquito lo que podemos comentar, o si alguien de la audiencia tiene experiencia en este tipo de estudios, pues que nos comenten su experiencia también. Yo, por romper un poco el impasse, diría, ¿cuál es la trascendencia en este momento en nuestros servicios? De cara del servicio a la gerencia, para tomar en cuenta estos resultados. El tema, por ejemplo, es que si nosotros no estamos involucrados en estos estudios, igual la gerencia se limita a hacer un estudio pues, de minimización de costes o un estudio de coste-beneficio, y ven un poquito por dónde ir recortando. Igual somos nosotros los que tenemos ahí que meternos en estos estudios y decir, es que tenemos estos resultados en el paciente, estos resultados clínicos con los estudios coste-efectividad o estos resultados de calidad de vida. Entonces es ahí un poco, quizá no nos llaman a preguntarnos, pero quizá igual tenemos que defender ciertas técnicas o ciertos tratamientos desde este punto de vista. Yo lo digo en este sentido, que la gerencia tome en cuenta estos estudios, ¿no? Sí, claro, porque es que, por ejemplo, perdón, ¿alguien habla? Sí. Sí. No, nada, que es muy importante lo que estaba diciendo ahora Sara y lo que ha comentado el profesor Docobo, que sí que hay algo más que simplemente esa diferencia económica que además hemos visto que es muy chica, y que evidentemente de alguna manera nuestra obligación es a los que tienen esa responsabilidad de gestión explicarles eso, que esa diferencia económica se salva
en lo más importante que es en la quality life, en los resultados del paciente, en su calidad de vida. Y además es que son márgenes cada vez más estrechos y que cada vez se van a estrechar más. Seguramente si repitieses este estudio que estáis haciendo con el robot en 2 o 3 años, esa diferencia de 1.000 euros va a ser probablemente más a favor del robot que de la laparoscopia. Pero sobre todo lo que va a mejorar es la calidad de vida del paciente y los resultados. Exacto, es que es lo que queríamos destacar con el robot, que es verdad que cuando incluimos una nueva tecnología es muy difícil irla incluyendo de una manera tan abierta en todos los centros. Es muy difícil incluir un robot en un hospital porque es muy caro, es muy costoso, y pedir otro robot en otra zona también es más costoso. Entonces, lo que queríamos mostrar con este estudio, que nos ha gustado bastante, es que aparte que sí, hay unos costos, pero es que la calidad de vida de los pacientes es que se ve muy reflejada, y por lo menos a mí lo que me gustó mucho fue lo del recto, que es que era impresionante. Incluso la estancia operatoria, que yo por lo menos cuando estuve en el MAR como residente, que vi a estos pacientes, es que los pacientes incluso ya no se iban al cuarto o quinto día, se iban al tercer día, iban cambiando protocolos. Entonces esto es mejorarles la calidad, disminuir costes hospitalarios, disminuir complicaciones, disminuir reingresos. Entonces no es solo un número, también es verdad que es valorar el paciente y ver qué le podemos ofrecer. Tenemos en el chat que comenta el doctor Bausili el tema de la diferencia entre los PREMS y los PROMS, y que no hemos hablado de los PREMS. A ver, es una cosa que a veces lleva un poco a la confusión. El PREMS es la experiencia desde el punto de vista del paciente, es el Patient Related Experience. Los PREMS no se analizan tanto según los costes, porque un PREMS, por ejemplo, ahora estamos haciendo un estudio de experiencia también nosotros en cirugía pediátrica, y la encuesta que estamos pasando de experiencia es cómo es el paso del paciente por la experiencia de que ha pasado por quirúrgico o de que por un bloque quirúrgico, de que ha estado ingresado. Y las preguntas son del tipo, ¿ha sentido que se le ha dado la información correcta? ¿Ha sentido que le han explicado en el alta los posibles efectos secundarios? ¿Ha tenido un teléfono de contacto? ¿Si ha tenido una preocupación, etcétera? Este es el tipo de encuesta validada que nos valora los PREMS, que por supuesto es fundamental tenerlo en cuenta y facilitar y hacer, sobre todo en nuestro caso en niños, que la experiencia de los pacientes que pasan por un bloque quirúrgico, por un ingreso, sea la mejor posible. Pero no está tan estudiado el PREM en relación al coste económico, y el PROM sí, porque el PROM es el Patient Related Outcome, no Experience, sino Outcome. Es decir, el outcome que para mí es que no recidive o que no sangre, etcétera, el outcome para el paciente es que no me duela, que pueda volver a mis actividades cuanto antes, etcétera. Y es eso lo que medimos con estas encuestas, con el Europool, con el KidScreen, y es eso lo que se pone en frente de los costes en los estudios de coste-utilidad. O sea, el PROM es lo que nos mide la utilidad, pero el PREM lo que nos está midiendo es esa experiencia del paciente, que no es satisfacción, que también es un concepto distinto, esa experiencia del paciente con el paso por un ingreso, por una cirugía, etcétera, que es algo efectivamente de lo que no hemos hablado, pero que es interesante porque bueno, está un poco en la mano de todos el hacer la experiencia lo menos traumática posible. Mira, yo quería, volviendo al estudio de la doctora Guerrero, que la verdad es que tiene un aspecto fenomenal, y que ya ha dicho ella que hay que leerlo, evidentemente, ¿no? Y leerlo con la calma que requiere un estudio de esta índole y los términos técnicos. Vaya por delante que yo no soy ningún experto en ello, pero se me ocurren algunas cosas, porque aquí han intervenido muchos hospitales, ¿no? Y tanto, muchísimos. He visto el de Coruña, he visto el de Vigo por aquí y tal. ¿Los costes entre hospitales son comparables? ¿O hay variaciones que pueden alterar notoriamente los resultados? Pueden variar los resultados un poco, porque también es verdad que tenemos una gama de hospitales muy amplia, no todos están iguales. Hay un X, hay unos hospitales que son completamente diferentes. Hemos participado también con hospitales también de la privada, entonces es verdad que los costes pueden variar. Por eso mismo, aquí también el fallo de nosotros, quizás aparte de esto, fue las diferencias entre cada hospital. Intentamos de que fuera lo más similar posible con los costes, pero es verdad que obviamente aquí hay unos aspectos que queda acabar de pulir. Entonces sí es verdad que puedan variar un poco, claro. Se gana mucho. Pero es algo que tampoco es tan variable, tampoco es tan alto, tampoco la diferencia es tan amplia. Ya.
Y eso que yo no me En dio nuestro tiempo caso, a en el estudio que fijarme. hicimos nosotros fue, perdón, No, que no había dado tiempo a fijarme que había hospitales privados y tal, porque eso efectivamente agrandará la diferencia. Y luego, Exacto. la siguiente comentario, ya no pregunta, es un comentario, es sobre los resultados, ¿no? De complicaciones en postoperatorio y demás. Supongo que ahí también puede haber variaciones que impriman una significación importante en el estudio, ¿no? ¿O Ni no? tanto, ni tanto. Ni tanto, porque incluso, por ejemplo, para destacar en la pancreatectomía distal, el riesgo de esplenectomía con el abordaje robótico era más bajo, incluso era estadísticamente significativo. Por ejemplo, la fístula, el vaciamiento, la fístula o la hemorragia no era estadísticamente significativo. Pero también el control del dolor postoperatorio, el riesgo de readmisión, por ejemplo, en el recto, habían menos readmisiones en urgencias, un control del dolor muy controlado al séptimo día, que era cuando les hacíamos nuevamente la valoración, y poca cosa más. Pero es verdad que hay cambios que vamos viendo a nivel, intraoperatoriamente disminución de la transfusión, del sangrado, pero es por las facilidades que nos da el robot, ¿no? Ya lo vamos viendo nosotros cuando estamos haciendo una cirugía laparoscópica y nos empezamos a adaptar al robot. Volver a la laparoscopia es difícil porque ya con el robot tienes esa facilidad que te daba la abierta, que es de la apertura, la movilización, la visión 3D, y volver a la laparoscopia, que estás un poco más tenso. Obviamente la disección es más complicada, ya lo han visto en los rectos muchísimos compañeros de colon, que llegar a un recto en un paciente varón con una pelvis estrecha es que en el robot es magnífico. Entonces esto también, una disección más fina, menos lesión de los nervios presacros. Son muchas cosas que vamos viendo y que, por ejemplo, en el recto no hemos valorado la función sexual ni la vesical, pero yo creo que habría significancia, como en el estudio Rollard de 2017. Entonces, hay muchas cosas que hay que destacar, y es verdad que nuestro estudio, a pesar de que son 28 centros, es un prospectivo, animamos a que se hagan más estudios de este calibre, porque es que te están viendo cosas, y yo creo que en unos años más se verán más ganancias con respecto al robot que la laparoscopia. Es como la abierta con la laparoscopia. Hemos visto que la laparoscopia ha traído un grandísimo cambio con respecto a la cirugía abierta, pues lo mismo pasará con el robot. Es irnos adaptando. Pues muchas gracias. yo quería comentar solo únicamente con el tema del tener en cuenta los costes, que nosotros cuando hicimos el estudio fue un estudio de 2 centros, uno en Castilla y León y otro en Cataluña. Entonces lo que hicimos es contactar con los compañeros de facturación específicamente para tener en cuenta estas diferencias de costes de lo que era un ingreso, de lo que eran las visitas posoperatorias. Incluso contactamos con la farmacia para ver si había una diferencia en el coste de los fármacos según los días de analgesia que habían requerido, etcétera, que es una cosa que se hace de manera muy minuciosa e individual un poco para cada paciente, ajustándola a los días de ingreso, al tratamiento que ha recibido durante el ingreso, porque también influye un poco en el coste si con una técnica has recibido más o menos analgesia o has necesitado más o menos días de antibiótico, bueno, lo que toque. Y esto hay que tenerlo en cuenta multicéntricos, porque cada uno tiene que ajustar los costes según de dónde viene el paciente. También comentar un poco, yo creo que la dificultad que tenemos mucho es el tema del acceso a los cuestionarios validados de calidad de vida. Tenemos la suerte de que el Europool está abierto, pero tienen que ser cosas que sean sencillas, porque si no el paciente es como que se cansa. A veces tiene muchas ganas de participar, pero cuando ya le mandas el control de calidad de vida a los 3 meses, pues ahí a veces puede haber un problema, pues por una baja tasa de participación y que vas perdiendo datos por el camino. Pero bueno, pues es el estar un poquito encima y el dedicarse, y cuando se tienen datos buenos de verdad es cuando se consiguen estos datos de calidad de vida a largo plazo, previo a la cirugía y posterior. No sé si hay algún compañero de traumatología o de alguna otra especialidad que quiera comentarnos. La verdad es que el robot da mucho de sí para hablar, porque claro, los costes son los que son. Pero un poco también nosotros es nuestra responsabilidad intentar hacer que las intervenciones pues sean un poco utilizando los recursos de manera racional. A nosotros nos encarecía mucho cuando tirábamos de Ligasur, y ya nos regañan en el bloque quirúrgico, pero a ver, son niños, y si tienes una subserosa muy pegada,
pues también estás ahorrando tiempo quirúrgico. Si coges un LigaSure, tienes más seguridad en la intervención, en casos determinados no vas a estar media hora mareando la disección, sangrando para arriba y para abajo, y lo que no contamos en los costes, pero que está ahí, es el coste de oportunidad del tiempo de ocupación del quirófano de urgencias. Que coges esta herramienta, es verdad que te incrementa el coste, pero en 5 minutos has sacado la cirugía con mucha más seguridad y tranquilidad para el paciente. Entonces, eso, si podemos evitar usarlo porque encarece, pues lo evitaremos, pero en ocasiones pues es que está justificado también. El doctor Bausili me parece que dice que puede hablar algo sobre el Wallan. Doctor Bausili. Sí, ¿qué Hola, tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Era lo siento porque el último minuto me he desconectado y no sé si habéis comentado algo, como preguntaba sobre el tema de traumatólogo, pero me he perdido los últimos 2 minutos que quizás he comentado algo. No, nada, yo aportar para añadir aspectos que la doctora Aparicio García, ¿verdad, Pilar? Había comentado sobre su trabajo, que me parece muy interesante. Además, es un tema muy, muy candente porque está Wallan apareciendo de una forma bastante importante en distintas cirugías, ya muy consolidado en cirugía de la mano, pero está apareciendo para cirugías incluso mayores. Se está haciendo Wallan incluso en cirugía de columna con resultados bastante interesantes. Entonces, y lo que quisiera yo quizá aportar o añadir es que muchas veces estos estudios económicos van bien para contrastar el estándar, pero a veces el estándar muchas veces es muy optimizable. En ese sentido, lo que quiero aportar es que hay que tener en cuenta que en ese estudio, que seguramente hay que mirar con detalle y ya nos has presentado, la valoración del caso control o del estudio control comparado con, yo como anestesiólogo puedo opinar un poquito, comparado con la anestesia, con la cirugía, con anestesia tradicional, con bloqueo, sin bloqueo, con sedación. Muchas veces o seguramente este estudio habrá valorado que uno de los costes económicos no solo es a nivel de recurso humano, de que no hay anestesiólogo, etcétera, etcétera, sino que no hay pruebas complementarias, preoperatorio o similar. Entonces, hay que tener en cuenta que en este tipo de cirugía, por ejemplo, la vía o el circuito preoperatorio no debería ser distinto. Por el hecho de que un anestesiólogo haga algún tipo de anestesia sobre como un bloqueo para una cirugía de un túnel carpiano o una sedación ligera, no tiene por qué alterar el circuito, porque al final el paciente se opera de lo mismo, de la misma complejidad quirúrgica, que además lleva, en el caso del Wallan, dosis muy altas de anestésico local, adrenalina, etcétera, etcétera, comparado con una anestesia que puede ser una sedación o un bloqueo troncular o un bloqueo locorregional. Por lo tanto, el circuito de ese paciente podría ser exactamente el mismo, porque estamos hablando de riesgos similares, cirugías comparables y por lo tanto es una buena oportunidad de decir, en la vía tradicional que pasa por un anestesiólogo, porque este paciente no necesita el mismo preoperatorio sin pruebas, sin visitas, que en la cirugía del Wallan. No sé si me explico, es decir, vale la pena valorar si la vía tradicional la estamos haciendo adecuadamente. No sé si te sigo bien el razonamiento en el sentido de que, o sea, yo cuando introdujimos esto, en principio yo a los pacientes sí que, por eso el título del estudio es la coletilla esta de la vida real, sí que, o sea, les selecciono, yo les hago partícipes en la decisión de si ellos van a aceptar una anestesia local. No todos los pacientes aceptan una anestesia local. Entonces, si ellos aceptan anestesia local, si yo me miro, que no tenga ninguna cosa grave a nivel antecedente patológico, pero en realidad no hay tampoco ninguna contraindicación grave de este tipo de técnica. Entonces,
porque vas a hacerle pasar por todo el circuito. No sé si te he seguido bien, por eso digo, tú lo que dices es que realmente todo el mundo tendría que ir al anestesiólogo y luego ya decidir si No. se hace con local o con bloqueo o con una sedación. No, ni mucho menos. Yo lo que digo es que por el hecho de que vaya una cirugía con anestesia para este tipo de anestesia tradicional, porque el circuito debe ser distinto. No tiene por qué pasar un preoperatorio solo No. porque lo duerma un anestesiólogo. Ah, vale, sí, ya, vale. Porque al final estamos haciendo una cirugía que es la misma, aunque la técnica de anestesia es distinta, pero no hay mayor riesgo de hacer un tipo de técnica de Wallan comparado con una sedación a un paciente. Desde el punto de vista anestésico, no. Sí que es verdad que para nosotros, o sea, operar con Wallan, operar sin Wallan, es diferente porque cuando tú pones el manguito y vosotros lo bloqueáis, el campo es exangüe, o sea, cero sangre, si la isquemia se ha hecho bien. Y de hecho, esto no lo he mirado objetivamente, pero subjetivamente me da la impresión de que a mí me cuesta menos operar un carpiano con un manguito que no cuando lo hago con anestesia local y con la adrenalina, que realmente sí que no es un campo exangüe, es decir, es otra cosa. Es verdad que el subcutáneo siempre sangra y no es lo mismo. Técnicamente es más difícil. A mí me parece más difícil. Bueno, no sé, esto no sé luego cuando haga el estudio, no sé cómo lo objetivaré. Esto entraría en la experiencia del cirujano que qué prefiere hacer, si cirugía con Wallan o sin Wallan. Esto ya sería otra pata del estudio. Pero bueno, lo que planteáis, si lo entiendo bien, es que igual en las sedaciones, aunque haya anestesista, que igual no hace falta preoperatorio. Claro. Es lo que decís. Si se pretende estudiar que en la cirugía de Wallan, por ser una anestesia local que se hace quizá incluso en una sala de procedimientos, el proceso preoperatorio es distinto porque te evitas pruebas o visitas que en la técnica tradicional sí haces. La pregunta es, ¿por qué la técnica tradicional la hacemos? Si es la misma técnica, no hay mayores riesgos, no el abordaje quirúrgico, el resultado va a ser similar, no sé si me explico. Al final, cuando hacemos un circuito preoperatorio con pruebas preoperatorias, visita con anestesiólogo o con enfermera de anestesia, lo que hacemos es valorar riesgo del procedimiento y comorbilidad del paciente, pues con el Wallan debería ser lo mismo. Sí, no, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que yo como tampoco sé cómo lo hacéis vosotros en la consulta, pues sí que miro, claro, yo sí desde luego tengo dudas si el paciente no, por comorbilidades, veo, yo que sé, que es muy mayor o que realmente tiene mucha patología cardíaca. De hecho, nosotros llevamos ahora un año haciéndolo. Yo los primeros, pues estaba un poco, de hecho, había el pacto de, bueno, hacemos esto, que sepáis que estamos haciendo esto, pero si el paciente, pues yo que sé, se pone mal, pues que por favor que esté la necesita de guardia por ahí a echarnos un cable, ¿no? Pues que haga un vasovagal o que yo que sé, o haga un shock anafiláctico porque no sabía que era alérgico a la lidocaína. La verdad es que no hemos tenido de esos, hemos tenido varias crisis de pánico, de estar en el prequirófano, explicado, y de una que no se operó, o sea, estaba ya con su vida y sus cosas y no se operó, pero luego complicaciones médicas de no, o sea, no hemos tenido, es que no hemos tenido ninguna. Y está más, eso sí que está súper registrado, o sea, que es como muy seguro. De hecho, ahora nosotros en los pacientes, incluso en los pacientes que toman anticoagulantes orales, ya no lo retiramos. El siguiente paso que vamos a hacer es ya no dejarles en ayunas. Claro, cada vez nos vamos animando, pero bueno, entiendo donde Sí, no, es muy interesante. Aquí tendrías muchos beneficios en experiencia de paciente, evidentemente, pero básicamente mi apunte era que muchas veces estos estudios nos ayudan a darnos cuenta que las técnicas tradicionales quizá también necesitan algún replanteamiento y probablemente tendríamos muchos beneficios en temas económicos y de eficiencia, que es... Sí, porque probablemente un paciente, o sea, eso sí que me lo he planteado, ¿no? Un paciente al que tú le explicas que
que le vas a hacer una anestesia local, pero él lo que no quiere es enterarse, o sea, porque le agobia el hecho pues, de estar en quirófano despierto. Lo que sí que es una alternativa es decir, bueno, pues le hago a veces lo hacemos, una sedación, ¿vale? Corta y anestesia local, sin adrenalina, pero con el manguito. O sea, que esto también depende de quién lo haga. Hay veces que te dicen, no, pero es que el manguito le va a doler. Bueno, la cirugía de carpiano de piel a piel son 10 minutos o menos, según en qué manos. Entonces, pero yo he mirado y revisado la bibliografía de esto y no hay nadie que lo compare. Igual, tiempo al tiempo, ¿no? Comparar, o sea, sería un bonito estudio, ¿no? Comparar anestesia Wallach con anestesia local y sedación. Pero bueno, no lo sé, esto no sé qué saldría, pero me parece interesante. Me la apunto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo diría que el punto más crucial lo ha señalado Sara al principio de toda la presentación, que todos los estudios económicos están muy bien, pero hemos de pensar que están centrados en el paciente. Este es el quid de la cuestión, ¿no? O sea, las ventajas que hemos de obtener económicas son perfectas, son muy brillantes, pero hemos de estar pensando que el que padece y el que soporta el sistema es el paciente. O sea que es el centro indiscutible de todos estos estudios. No, yo desde luego no quiero terminar sin felicitar a las tres ponentes. Creo que ha sido altamente interesante, al menos para mí, oír hablar a cirujanos de diversas especialidades, ¿no? Trauma, cirugía pediátrica, cirugía general y digestivo, con enorme propiedad de un tema complejo como esto, ¿no? Que hasta ahora lo que sonaba siempre era hablar a gerentes o gestores, eran los que entendían del tema, pero como cirujano es muy grato ver que la cirugía española ya se está moviendo a unos niveles pues equiparables a estudios que se pueden ver en Estados Unidos, ¿no? Así que a mí, claro, el de la Todora Guerrero, por motivos obvios, me queda mucho más cerca, lo entiendo mejor y me parece enormemente interesante. Luego lo leeré con enorme interés. Y felicitar a nuestro gobernador porque obviamente pues nos lleva a webinares de vanguardia, ¿eh? Y como miembro del capítulo, pues efectivamente lo agradezco mucho y me alegra. Enhorabuena, Luis. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, Sara, si tienes alguna cosa más. No, si no, yo creo que en principio ha sido cumplimos con nuestro horario. Muchas gracias a todos. Perfecto, pues venga, muchas gracias. Enhorabuena. Y Gracias. nos vemos en el próximo webinar, que si no recuerdo mal, está programado para el 19 de febrero, si no recuerdo mal. Y también será un tema interesante, porque es la discusión, aquí sí que será de cirugía general, porque era muy difícil hacerlo de todas las especialidades, pero era ese programa de residentes, de formación de residentes que tenemos desde el cuasi antidiluviano y que nadie ha modernizado, ¿no? Esto es extrapolable evidentemente a la cirugía pediátrica y también a la cirugía traumatológica. Pues vamos a discutir un poquito sobre los aspectos que deben modernizarse del programa de formación de residentes, en este caso sí de cirugía general. Pues venga, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias, Sara. Gracias. Adiós. Hasta luego a todos. Enhorabuena. Gracias. Bienvenido.